Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa siguiente, que es tratamientos. Hablamos de la diabetes. El primer ponente es el profesor Serrano Ríos, es un experto en diabetes y, desgraciadamente, él por problemas de último momento va a tener que irse en nada más acabar la ponencia. Así que si hay preguntas en la sala, abriremos turno para que él se le pueda preguntar, independientemente de que luego a lo mejor nosotros también tenemos alguna capacidad de respuesta. Gracias. Cuando quieras. Buenos días, profesora Tejerina. Buenos días, amigos. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador y científico de este 24 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Es un privilegio que tengo por primera vez y espero poderles dar un panorama muy rápido de lo que actualmente podemos señalar como puntos esenciales en el concepto de diabetes mellitus tipo 2. En primer lugar, casi como ocurre con muchos especialistas, la pregunta que uno se plantea siempre es esta, que llamamos diabetes mellitus. La definición es un tanto convencional, pero muy comprensiva, en el sentido de que de lo que hablamos cuando hablamos de diabetes no es de glucosa o de hiperglucemia solo, sino de un grupo de enfermedades metabólicas que efectivamente tienen en común la hiperglucemia, que resulta al menos de estos dos defectos. Un defecto en la secreción de insulina, es decir, un fracaso en la célula beta, y o la acción de esta hormona, o en ambos. Y eso además es un concepto dinámico a lo largo del tiempo, por lo tanto, confundir la diabetes solo con hiperglucemia es un error que debe evitarse. No obstante, lo que hace realmente diabética a una hiperglucemia son las complicaciones. Y las complicaciones las hay agudas, por supuesto, no me voy a referir a ellas, pero sobre todo crónicas, lo cual hace que este conjunto de enfermedades metabólicas acabe siendo en realidad un conjunto de enfermedades sistémicas que afectan sobre todo a los grandes vasos, a los pequeños vasos, a la retina, al cerebro, al riñón, etcétera, a los nervios periféricos. La clasificación etiológica que hoy tenemos y que es provisional está en gran parte basada en la epidemiología y en gran parte también en los conocimientos fisiopatológicos. Están señalados arriba fundamentalmente los dos grandes tipos, la diabetes tipo 1, de la que no hablaremos, que no es solo una enfermedad autoagresiva de la célula beta, que es la tradicional, lo que se llama diabetes inmunitaria o tipo A. Hay cada día más casos de diabetes tipo 1, es decir, estrictamente insulina independiente, que no son inmunológicamente mediadas. Y por otro lado, la que hoy vamos a hablar, que es la más frecuente, más del 90% de los casos, que es la diabetes tipo 2, en la que puede haber predominio de resistencia a la insulina, pero que cada día más hay evidencia de que hay defectos en la célula beta. Y luego, por supuesto, una serie de defectos genéticos, de lo que no vamos a hablar, que es el grupo que se llama de manera colectiva MODY, o Maturity Onset Diabetes in the Young. Son varios tipos, que no vamos a hablar de ellos. O bien otra serie de alteraciones que van desde lesiones en defectos genéticos en la acción de la insulina, el páncreas endocrino, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, y esto puede tener interés, la inducida por fármacos, que generalmente lo que hacen es despertar una diabetes latente genéticamente determinada. La historia natural de la hiperglucemia es importante, de tal manera que surge de la conjunción de factores genéticos y ambientales y puede llegar a desarrollar a lo largo de los años una serie de estadios desde la normoglucemia hasta la sintomática tradicional. Y esto es enormemente importante, tan importante que 1 de cada 2 diabéticos tipo 2 recién diagnosticados lleva por lo menos 10 años de evolución. Y eso no tendría importancia si hoy no supiéramos que hay un dato muy debatido, que es la toxicidad de la glucemia crónica, de las alteraciones de los lípidos, la lipotoxicidad o ambas, que lesionan fundamentalmente los vasos. De tal manera que cuando alguien dice, esta persona ha sido diagnosticada de diabetes tipo 2, nos podemos encontrar con la sorpresa que tenga una insuficiencia renal muy avanzada, o una retinopatía muy grave, o una lesión
en las arterias coronarias y se descubra en la UCI. Por eso este concepto dinámico es esencial, entre otras cosas porque hasta cierto punto esos estadios son reversibles. Lo que traduce la diabetes mellitus en definitiva es un trastorno del metabolismo de la energía. Tengo que pasar muy deprisa, pero es una alteración de la homeostasis glucosada. Y hay que tener en cuenta que el hombre es un comedor esporádico y que tenemos periodos de ayuno alternando con periodos de alimentación y las situaciones son bien diferentes. Jugando sobre el bípode de dos grandes hormonas, que es el glucagón y la insulina, de tal manera que la insulina queda, digamos, suprimida, por así decirlo, en la fase de ayuno y estimulada en la fase de alimentación. Y esto tiene un impacto importantísimo sobre los tejidos periféricos clave, que son el hígado, que es el músculo, el tejido adiposo y también el cerebro, que es el único que no puede pasar sin glucosa. Por lo tanto, la finalidad última es que eso no suceda en ningún caso. No puedo elaborar mucho más. Pero es la incompatibilidad o la incapacidad para contener un exceso crónico de aporte energético. No hay que olvidar que la diabetes tipo 2, lo diré luego, está íntimamente asociada a la obesidad. Es el nódulo esencial de la fisiopatología de este trastorno. Y este trastorno, una vez más, tenemos que subrayar que está integrado por varias categorías de riesgo. ¿De riesgo de qué? De riesgo de complicaciones, que son la intolerancia a la glucosa en ayunas, la intolerancia postglucosa, lo que colectivamente se llama prediabetes o estados prediabéticos, además de la hiperglucemia crónica. Y hay una serie de situaciones en las que se conjugan varias alteraciones derivadas o bien del defecto de insulinosecreción o del defecto en la acción de la insulina, que son en la célula beta el incremento compensador a veces de la secreción inadecuada de insulina. Por otro lado, la propia fracaso de la célula beta, un efecto disminuido del efecto incretina, del que el doctor Puig les habla en el Puig, Domingo les hablará después, un incremento en la lipólisis, que generalmente es el más precoz de los indicadores del defecto en la respuesta a la acción de la insulina. Incluso, y aquí es importante porque se ha renovado este efecto sobre el riñón como potencial diana terapéutica, la disminución de la captación de glucosa por el músculo, que es otro componente de la resistencia a la insulina, y también la disfunción de ciertos neurotransmisores que controlan, por ejemplo, la motilidad intestinal y, desde luego, el fracaso en retener la glucosa en el hígado, o sea, el incremento del gasto de la secreción de glucosa por el hígado. Todos estos, este octeto ominoso, como dice su proponente, el doctor de Fronzo, colaboran a lo largo, dinámicamente, de la historia de la diabetes tipo 2 en producir tanto los estadios precoces como el estadio final clínico, que es el que llega siempre demasiado tarde a la clínica. Y en resumen, por lo tanto, podríamos decir que tenemos la disfunción de la célula beta, la alteración de la sensibilidad a la insulina en hígado, músculo, tejido adiposo, y la suma de estos, alternando a lo largo del tiempo, es lo que va a concluir en el desequilibrio de la homeostasis glucosada. Pero hay algo que se debe decir siempre: sin fracaso de la célula beta jamás hay diabetes clínica, jamás. Por lo tanto, aun si se hubiera comenzado por aumento de la resistencia a la insulina, las fases, que ya estos son años, menos 12, menos 10, menos 5, ya está actuando la hiperglucemia. La hiperglucemia que no es clínica, es decir, está, por ejemplo, entre 100 y 120 miligramos, 116 miligramos por decilitro, pero está erosionando el endotelio, erosionando los nervios, etc. Con lo cual vemos que al llegar al diagnóstico, repito una vez más, pueden haber pasado hasta 14 años, pero ya incluso es demasiado tarde, no porque no podamos corregir la glucemia, sino porque sea muy difícil hacer retroceder
las complicaciones micro, macrovasculares y neurológicas. La patogenia es muy compleja, voy a ir rápidamente, pero el riesgo se suma entre estos factores. Por un lado, una predisposición genética cada día empieza a conocerse, muy compleja, pero los genes, si no se expresan o si son modificados por cambios epigenéticos, puede que un individuo con alta carga, y esto pasa en los árboles familiares, nunca desarrolle la enfermedad porque cambios, por ejemplo, de metilación en DNA lo evite. Y cada día emerge más algo. Es bastante posible que los cambios en la flora intestinal tengan mucho que ver con la eclosión de los distintos nódulos fisiopatológicos que hemos dicho. Y, por supuesto, factores ambientales que van, en primer lugar, el destino de muchos diabéticos se fragua en la subnutrición intraútero, también en la sobrenutrición, en la hiperglucemia intraútero. Desde luego la obesidad, que es el gran compañero anómalo de la diabetes tipo 2, una combinación de dieta errónea e inactividad. La edad, por supuesto, y cada día más se ve que el sustrato final es la disfunción mitocondrial en células clave de distintos órganos, entre ellos el tejido adiposo y el hígado. Y esto da lugar a la acumulación de líquidos y a la respuesta normal a inflamación, que es el sustrato anatomopatológico común a diabetes, obesidad, resistencia a la insulina y todo lo demás, defecto en la insulina y secreción que hemos hablado. Por lo tanto, esta sería la pirámide. Tendríamos que ambiente más el genoma más epigenoma confluiría en las alteraciones que hemos dicho. Que la diabetes hereditaria se sabe viendo el patrón de riesgo que tienen, por ejemplo, los que son hermanos o tienen un pariente de primer grado, tienen hasta un 40% de riesgo, no digamos los gemelos monocigotos que pueden tener hasta un 80% de riesgo de padecerlo. Pero hoy que con los grandes avances de la metodología moderna hemos identificado muchos genes que son variantes comunes, vemos que solo muy pocos, como este que es un factor de transcripción, el TCFL7L2, pues tienen un cierto impacto. Es decir, sumando todos ellos hoy, no llegamos ni a explicar ni el 10% de la herencia de lo que podemos considerar el genoma de la diabetes. Pero este es el más consistente, el más importante y, curiosamente, como muchos otros, pues tiene un tamaño relativo a los demás francamente pequeño, no más del 10% en global, como he dicho. Pero lo que es más importante, la mayoría de esos genes lo que están influyendo es sobre la secreción de insulina, no sobre la resistencia a la insulina, sino sobre la secreción de insulina. De tal manera que genéticamente el riesgo mayor que tiene una persona de desarrollar diabetes tipo 2 es una insuficiencia de sus células beta, porque muchos de estos genes, unos controlan la apoptosis, otros la masa, otros la propia secreción de insulina. En cambio, los que tienen que ver con la resistencia a la insulina, que están en el hígado o en el músculo, son relativamente escasos. Este es un cambio conceptual extremadamente importante y que puede tener mucho que ver a la hora de pensar el tratamiento. Y, por supuesto, una constelación enorme de factores ambientales que ya he citado, que van desde el propio tabaquismo hasta ciertos fármacos, son los que de alguna manera van a modificar la expresión precisamente de esos genes a través del fenómeno de la metilación de DNA. Bueno, es una pandemia, esto no cabe ninguna duda. Aquí tienen las cifras, por ejemplo. En 2007 se calculaba que había alrededor de 246 millones de diabéticos, de los cuales el 90% tipo 2 o el 95%, y en el 2025 380 o más, lo que supone un incremento del 55%. Y no hay país que se libere de esto. Y desde luego no el nuestro. Pero el ataque fundamental lo tenemos en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el sudeste asiático. Esto, como veremos inmediatamente, está íntimamente ligado a la obesidad. En España, esto no resisto presentar estos datos que están actualmente en prensa, en publicación, que ha dirigido precisamente este estudio, participamos nosotros y otros grupos, él lo ha dirigido el doctor Soriguel, de aquí de Málaga, en el que vemos cuál es la prevalencia de España total en mujeres y hombres, que llega aproximadamente al 30%, pero ajustado por edad y por sexo. Pero además la de diabetes conocida es más o menos el 25%, pero la desconocida, por lo tanto, constituye
una importantísima fracción, 10-12%, que aumenta con la edad. También tenemos la prevalencia de glucemia basal alterada como signo de prediabetes, más o menos un 8%, un poquito más en hombres que en mujeres, y estudios nuestros, no publicados todavía, dicen que en total en la normoglucemia en una población, esto está hecho sobre un colectivo de 4.000 individuos en la provincia de Segovia, 67,6%, de diabetes conocida 7,%, de intolerancia a la glucosa 8,3%, de intolerancia a la glucosa no 16%, casi el 30% si sumamos todo de la población general, lo que es un problema extraordinario. Y quiero subrayar en esto, el 20 al 30% tienen ya retinopatía al diagnóstico y el 80 al 100% tienen disfunción vascular y, por supuesto, otras alteraciones, lo cual vuelve a subrayar la importancia de ese concepto dinámico. Por supuesto, las mayores causas de mortalidad están asociadas a la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y periférica, algo menos, pero, como ven, esto supone un incremento de 4 o más veces con respecto a la población no diabética, con un gran impacto sobre la admisión hospitalaria. Esta es un poco complicada, pero lo que viene a decirnos en esencia que tenemos una vez más poblaciones que son susceptibles y poblaciones que son resistentes dentro de los pacientes con diabetes. ¿Por qué se debe esto? Quizás se deba a lo que hemos analizado antes, de un genoma especial o no. Pero es cierto que no todos los pacientes con diabetes tipo 2 acaban desarrollando todas las complicaciones. Y desde luego es una epidemia gemela con la obesidad. La obesidad es un problema impresionante, porque tanto ella como la diabetes tipo 2 afectan todas las edades. Hoy el gran drama es la diabetes y la obesidad en niños y adolescentes, y tiene variantes según la distribución del tejido adiposo anómalo, en la que se llama obesidad visceral, más frecuente en el varón. El riesgo cardiometabólico es enorme, como 10 veces o más respecto al sujeto delgado. Y algo menos, pero también existe, lo que se ha llamado también obesidad ginoide o de distribución periférica. En cualquiera de los casos es algo realmente impresionante, y esta es la experiencia española nuestra, del grupo, en la que se ve claramente cómo, según el índice de masa corporal, va aumentando la prevalencia de diabetes, de tal manera que con aquellos que tienen más de 35 y más de 40, la prevalencia puede llegar a ser el 35% o más. Luego es un factor predictivo importante, y hoy ningún clínico que se precie de estar, digamos, mínimamente entrenado puede dejar no solo de pesar y tallar, sino de medir el perímetro de la cintura, porque hay algoritmos de predicción para esto. Y esto es la distribución también universal de la obesidad, que es impresionante, donde las áreas negras son las que señalan prevalencias que pueden ir del 25 al 29 o más del 30%, como sucede en Estados Unidos y en ciertas otras zonas. Pero en España no es menor, y ya tenemos casi un 19% en niños y adolescentes de sobrepeso o de obesidad. Esto da lugar al concepto de diabesidad. Yo no sé si en español se puede traducir así, pero en fin, lo que describe es que como consecuencia, sobre todo, dado que la predisposición no explica más del 30%, la globalización, la modernización, la migración, etcétera, ha hecho que se expresen determinados factores genéticos que no son comunes. Esto es uno de los hechos interesantes. El genoma de la obesidad y el genoma de la diabetes tipo 2 son diferentes, lo cual hace pensar que la obesidad es más adquirida que la propia diabetes. Esto da lugar al aumento del riesgo cardiovascular a través del desarrollo de insulinresistencia, aumento de la mortalidad, del coste, etcétera, etcétera. En ambos casos, el dato común es la insulinoresistencia. La insulinoresistencia, por un lado, provoca que la lipólisis no se frene, sobre todo en el territorio portal, lo cual produce un gran acúmulo en el hígado de triglicéridos. La resistencia a la insulina a nivel del hígado provoca, a su vez, el incremento en la dislipemia eventualmente aterogénica. La disminución de la lipólisis da lugar
a la acumulación de partículas pequeñas y densas intensamente heterogénicas, la disminución de LDL, y a nivel sistémico o periférico interfiere con la utilización de glucosa fundamentalmente en el hígado, de tal manera que se combinan dos factores, uno la resistencia y por lo tanto el incremento de producción de glucosa en el hígado, glucogenólisis, y en el músculo de resistencia, fundamentalmente demostrable sobre todo en el periodo postprandial, que es seguramente el más peligroso. Y esto además está íntimamente ligado a la aparición, fundamentalmente en el tejido adiposo, de la expansión y la inflamación por reclutamiento de células proinflamatorias, lo cual este estado proinflamatorio es el que va a ir propagando el fenómeno de la resistencia a la insulina y, por lo tanto, produciendo incluso precozmente alteraciones en el endotelio, en los vasos y, eventualmente, aterogénesis. De tal manera que lo que hace fundamentalmente esa acumulación de grasa fuera del tejido adiposo, es decir, una acumulación de lípidos ectópicos al no poder ser retenidos por fracasar la acción de la insulina en el músculo y en el hígado, esta acumulación ectópica es la que produce un cierto grado de lipotoxicidad tisular, insulinoresistencia y cierra el tejido. Con todos estos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuanto antes buscar dónde está la diabetes. Y, por lo tanto, hay que identificar sujetos y poblaciones a riesgo cuanto antes, porque, como vimos en el esquema, esto comienza muy pronto. Y aquí ya señalaré que quiénes son los que tienen obesidad, los que son familiares de primer grado, los que tienen antecedentes de diabetes gestacional, los que padecen síndrome metabólico, las personas que han tenido infarto de miocardio o individuos sin ninguno de esos criterios pero tienen más de 45 años, puesto que la edad es un factor determinante. ¿Y qué es la prevención? La prevención es una tarea de por vida, desde la cuna hasta la última vuelta del camino. Esta es una acotación personal. Por lo tanto, hay que buscar siempre la hiperglucemia callada o silenciosa, es decir, el estado de prediabetes, con estrategias fundamentalmente no farmacológicas, pero por supuesto también farmacológicas. Se han hecho muchos estudios, aquí están algunos de ellos, con ciertos fármacos como el Shendot, otros han hecho con troglitazona, con metformina, etcétera, pero ninguno de ellos, francamente, hasta ahora ha mejorado, como se ve en el estudio de aquí, en el Finnish Diabetes Prevention Study, en el Diabetes Prevention Study en Estados Unidos, ninguno de ellos mejora la prevención con cambio de los hábitos de dieta y el estilo de vida desde la sedentaria a la más activa. ¿Qué es lo que hay que tratar? Naturalmente, los síntomas relativos de la hiperglucemia aguda, pérdida de peso, etcétera, pero sobre todo, retrasar o anular las complicaciones mientras se pueda. ¿Y cuáles son las dianas? Las dianas son la hipertensión, el tabaquismo, porque fundamentalmente también la dislipemia, el estado procoagulante, porque no hay ningún sistema que se libre de esto, es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, hay que ir a mejorar parámetros relacionados con la glucemia, pero sobre todo parámetros relacionados con otras alteraciones. ¿Cuáles son los criterios? Pues aquí lo que nos da la ADA, que es lo que nos vamos a fiar, es en ayunas 70-130 serían los límites y la postglucosa menos de 180 para que pudiéramos decir estamos en condiciones de obtener un buen resultado. Y por supuesto en los últimos pocos años se ha impuesto no solo como criterio de tratamiento, sino de diagnóstico la hemoglobina glicada, que en este particular esquema es menos de 7. Y luego hay que tener en cuenta que uno de los problemas que sucede a lo largo de la historia natural de la diabetes tipo 2 es que hasta ahora se ha ido haciendo digamos, un tanto irregularmente la adición o la interpolación de nuevos fármacos hasta llegar finalmente a las inyecciones múltiples. Esto es un mal sistema. Actualmente, ya le explicaré más adelante, se han expuesto ciertas reglas o hojas de ruta con una serie de fármacos que yo no voy a entrar mucho en ellos, pero los que están dirigidos a mejorar la secreción de insulina, de la
las tiazolinodionas, los GLP-1 y análogos, los inhibidores de la DPP-4, la sulfonilurea, los que pueden contrarrestar el aumento en la lipólisis, la metformina, que es el gran fármaco, realmente hasta casi para ayudar a que no se tenga cáncer en estas condiciones, según se dice, y, por supuesto, los que actúan a nivel de prevenir la suelta exagerada e incontrolada de glucosa por el hígado. Recientemente, uno de los autores, digamos, más respetados y también más revolucionarios en muchos aspectos, propone una regla de una hoja de ruta muy simple. Por supuesto, siempre los cambios de estilo y de dieta, esto está claro. Y una triple combinación para empezar, que sería tiazolinodiona, metformina y exenatida, sus análogos, con la finalidad, él es mucho más estricto, de llegar a una hemoglobina glicada de 6%. Eso sí, si quieren, lo discutimos luego, porque hay otras opiniones, pero esta es una de las... Es una hoja de ruta gradual, una hoja de ruta basada en el conocimiento de la fisiopatología. Siempre, siempre lo primero es la dieta y el ejercicio programados e individualizados, teniendo en cuenta la situación de cada individuo. ¿Y cuáles son los parámetros que hay que mirar? Hay que mirar la glucosa en ayunas y, sobre todo, las postprandial, la preprandial y a la hora de acostarse, se ponga o no se ponga el sujeto de insulina. Y, por supuesto, la hemoglobina glicada. Y con esto espero haberles dado una rapidísima visión panorámica, con naturalmente algunas omisiones, y espero que sea de su interés. Gracias por su atención. Muchas gracias por su excelente presentación, muy bonita. ¿Alguna pregunta en la sala? Doctor de Suic. ¿Cuánto ha sido? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Perfecto. Es la una. Es la una ahora. Las preguntas y ya es perfecto. Creo que hoy en día esta terapia intensa es muy debatida. De hecho, hay un artículo que publicó en New England hace unos meses demostrando que el tratamiento intensivo de los diabéticos con el objetivo de disminuir la hemoglobina glicada a menos de 6 disminuía la incidencia de ¿Entrar este infartos, módulo aquí? pero Sí, aumentaba la ¿sí? No, sí, sí. y entonces, en principio, Al Macintosh es al que hay que ponerle un calidad adaptador. de vida tampoco no era muy buena. Creo que es muy discutible. Llévate este y ya me encargo yo, ¿vale? Se te olvida. ¿Te puedo contestar? ¿Quieres sentarte? Bueno, sí. Sí, gracias por la pregunta. Sí, he entendido bien. Es el riesgo de bajar la hipoglucemia, digo, la cifra de hemoglobina glicada. ¿Es esto lo que me dice? Sí, bueno, vamos a ver. Eso está dentro del concepto que el control de la diabetes tiene que ser lo más estrictamente hecho, pero siempre cuando no afecta a la calidad de vida. Eso es una regla general. Ese estudio de New England lo subraya y lo demuestra muy bien. Y el riesgo, sobre todo, es nunca provocar hipoglucemia. Ese es el riesgo. Porque en el fondo la hemoglobina glicada es la suma algebraica de las alteraciones de la glucemia y su incorporación translacional a la molécula de hemoglobina. Entonces, sí, si uno hace, y eso tiene mucho que ver con el tipo, siempre hay que individualizar el tratamiento. No es lo mismo un paciente con diabetes tipo 2 de 45 años o de 15. Aquí abajo. La diabetes tipo 2, como he dicho, se da que un paciente que tiene, por ejemplo, 75 u 80 años. Es decir, que uno puede ser más laxo en el criterio, por ejemplo, en pacientes frágiles de más de 70 o 75 años, pues en muchas ocasiones el compromiso que puede hacerse es que en vez de una hemoglobina glicada de 6%, puede uno satisfactoriamente considerar el control con 7%.
El descenso por debajo de 6 casi siempre implica que hay baches hipoglucémicos no detectados, lo cual, en presencia de lesiones neurológicas, que en muchas ocasiones son subclínicas, pues puede ser particularmente grave, sobre todo en pacientes ya de cierta edad, en los cuales pues, puede producirse un daño cerebral inadvertido. Por lo tanto, el criterio siempre debe ajustarse a cada diabético. No se puede tolerar, naturalmente, una hemoglobina glicada de 8, ni de 7,5 incluso, pero el rango puede oscilar entre 6 y 7%, teniendo en cuenta las condiciones individuales. Y efectivamente, ¿por qué se altera la calidad de vida? Fundamentalmente por todo lo derivado de la hipoglucemia, pero también porque puede exacerbar ciertas otras complicaciones, incluidas las vasculares. En la práctica clínica, lo primero es no tratar a la diabetes, sino al paciente diabético. Esto es una obligación y, por lo tanto, hay que individuarlo, lo cual no quiere decir que se salte uno las reglas del juego, pero sí que se adaptan a cada cual. Lo mismo pasa con el ejercicio. No se puede decir así, escrito en un papel, haga usted ejercicio a una persona que tiene, por ejemplo, una arteriopatía periférica. Hay que buscar la adaptación, pero hay que hacer ejercicio. No se puede hacer una restricción global calórica a personas que, por ejemplo, pues, no tiene o tiene ciertas intolerancias específicas. Pero las reglas del juego son esas y en ese sentido la hoja de ruta es útil, porque va guiando y evita lo que presenté en la diapositiva anterior de ir saltando de un sitio para otro y poniendo ahora insulina y después pongo... No, eso no se debe hacer. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, doctor García. Las cifras epidemiológicas que das y el estudio que habéis hecho en Segovia son realmente apabulantes. Pero yo creo que este no es un problema médico, es un problema político, porque ya me dirás cómo vas a corregir los hábitos dietéticos de una sociedad consumista, sedentaria, los niños que están solo delante del ordenador. Entonces, la diabetes no es más que la consecuencia de una evolución de una sociedad que es absurda. No es un comentario muy científico, pero creo que vale la pena conocer tu opinión. A ver si tienes algún plan. Gracias, Antonio. Bueno, es claro que la obesidad más que la diabetes es la consecuencia evolucionista de los hábitos de la sociedad. Eso es perfectamente claro, porque la epidemia, la pandemia de obesidad no lleva más allá de 30 años. Entonces, no hay gen que se actualice en 30 años. Eso es claro, por lo tanto, no es que no exista predisposición genética, pero sobre todo esto está adquirido. Esta noción, pues al menos tranquiliza en el sentido de lo que tenemos que hacer es corregir lo que se ha hecho mal. Y ahí es donde viene el reto. Ahí es donde viene el reto. Pero debo decir, sobre todo por una razón, y yo creo que no se debe dejar de subrayar, porque está afectando a la infancia y a la adolescencia y está sentando el futuro de una parte muy importante de la sociedad creativa, etc. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo a todos los niveles en la Sociedad Internacional de Obesidad, de Diabetes, etc. Y en ciertos sitios empieza a dar resultados. Los últimos resultados presentados, por ejemplo, en Francia o incluso en Italia, son un tanto alentadores. Pero, por supuesto, es dificilísimo cambiar. Pero yo creo que es posible. Y, sobre todo, es posible a fuerza de machacar y convencer y persuadir. Yo creo que no se trata de palo y zanahoria, que es una estrategia muy errónea en prevención. Y si usted hace esto bien, yo le dejo que se coma un pastel los fines de semana con sus nietos. No, ese es palo y zanahoria. No, es palo. Palo si se quiere suave, convincente y persuasivo. Y eso es lo único posible.
Los fármacos, hombre, yo creo que los fármacos, y ya nos hablarán de las novedades y de lo que se puede hacer, pues ofrecen una posibilidad complementaria muy, muy importante. Por eso es por lo que yo creo que esas hojas de ruta son orientadoras, porque hasta ahora ha sido verdaderamente muy errática la manera de enfocarlo. Yo soy optimista, pero sobre todo creo que no hay que olvidar a las personas mayores, es evidente que no, pero ojo con los niños. En España se ha hecho una iniciativa, la iniciativa NAOS, que no estaba mal, en el sentido de hacer una política de prevención en las escuelas, de no hacer accesibles a los niños las golosinas, las chucherías y tal, que se consensuó con todas las comunidades autónomas y tal, cuyos resultados no han sido en general malos, pero no lo que se esperaba, y sobre todo diferentes de comunidad a comunidad. Entre otras cosas porque no se ha gastado el dinero suficiente en implementarlo y no se ha estimulado también la investigación en este sentido, porque esto es investigación también, y educación e investigación educacional. O sea, yo creo que entre todos, esto, en primer lugar, tú has dicho una cosa que es importante, esto no es un problema de médicos, esto no es un problema de toda la sociedad, cada uno a su nivel. Ese es otro mensaje que yo creo que debe quedar muy, muy claro, que eso es uno de los errores, es medicalizar el problema. No, es un problema social y, por supuesto, tiene sus aspectos económicos, epidemiológicos, investigación, médicos y clínicos, pero no es un problema de los médicos, es un problema de todos nosotros, desde la escuela, desde la casa, desde nuestra propia vida personal. Muy bien. Pues muchas gracias, sabemos que tienes que irte. Vale, gracias, lo siento. Gracias. ¿Quieres algo de la secretaría? Funciona todo ahora, el cazador también. ¿Cómo le doy a esto? ¿Dónde está el...? Pasamos a la segunda ponencia que me corresponde hacerla a mí y que trataré de explicar cuáles son los daños vasculares específicos con algunos datos de mi grupo de investigación fundamentalmente. Bien, este es un trabajo en general que hemos hecho entre el Hospital Clínico de San Carlos y mi departamento y empezamos trabajando en vasos porque realmente, como apuntaba el profesor Serrano Ríos, la epidemia, esto es un mapa que nos dice dónde estamos las zonas habitadas y el gran problema es que la diabetes se extiende, pero sobre todo se extiende en los sitios donde no hay luces, es decir, en los países emergentes. Y realmente va a constituir la pandemia del siglo XXI con un coste socioeconómico importantísimo. Las complicaciones más importantes fundamentalmente se van a producir a nivel de los vasos, enfermedad cardiovascular, retinopatía, hipertensión por alteraciones vasculares, nefropatía, neuropatías, etc. En general vamos a terminar con alteraciones vasculares importantes, con una macroangiopatía o una microangiopatía. Todos conocemos muy bien el pie diabético o los ictus que aparecen en los diabéticos o el infarto agudo de miocardio. Ahora veremos las cifras que aparecen. En cuanto a las microangiopatías, el pie diabético puede ser también por una microangiopatía, la retinopatía diabética, de tal manera que la mayoría de las personas que terminan con ceguera es a través de una retinopatía diabética y, por supuesto, la nefropatía. El impacto sanitario de la diabetes es realmente alto, es la sexta causa de muerte, por fallo renal, por ceguera, por amputaciones. Es decir, en todos los procesos o en casi todos los procesos de la diabetes hay implicado un vaso. Eso significa claramente que los vasos tienen que estar alterados.
El riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio y de mortalidad coronaria en un paciente diabético es similar a la de un paciente que no es diabético. Tenemos aquí, prácticamente se superponen. Y el riesgo en un diabético que ha sufrido un infarto de miocardio se multiplica varias veces. En el estudio Framingham y en MR-FIT, la diabetes mellitus claramente se multiplica el riesgo cardiovascular ajustado por la edad, en 2 en varones y en 3 mujeres, e incluso mujeres menopáusicas llega a multiplicarse por 5. Y sabemos que la edad de mayor riesgo cardiovascular se anticipa una media de 15 años en hombres y mujeres. Hay una mayor prevalencia de la enfermedad multivaso, normalmente se afectan muchos vasos, vemos aquí desde luego todo el árbol vascular afectado. Y no voy a entrar mucho en esta diapositiva, pero sí decir que hay una disfunción endotelial importante, hay una activación plaquetaria y una coagulopatía importante, y además y sobre todo aparece una aceleración de la formación de la placa de ateroma, que además es inestable, de tal manera que en un paciente no diabético, esto es una placa de ateroma perfectamente estabilizada y por tanto con menos riesgo de producir un infarto lejano, de producir una liberación de trombos. En un paciente diabético, las probabilidades de que la placa esté bastante menos organizada, haya más grasa y que se suelte alguno de los componentes y vaya a producir un infarto, pues realmente es importante. Bien, con todos estos, yo les quiero presentar ahora algunos datos que hemos obtenido en el laboratorio, por darle también una visión más farmacológica a la sesión. Nosotros estudiábamos pacientes diabéticos y no diabéticos, y trabajábamos con la arteria mamaria interna proveniente de pacientes que se les ha producido una revascularización miocárdica. En estos pacientes nos dan el trozo de mamaria que sobran, la procesamos de forma inmediata y lo que observamos es que cuando producíamos una contracción con fenilefrina hay un aumento en la contracción. Naturalmente empezamos a pensar que si había un aumento en la contracción debería haber varios mecanismos implicados y vimos que efectivamente el óxido nítrico estaba implicado, porque en los pacientes no diabéticos, cuando bloqueábamos esa reacción con contracción de fenilefrina con el ename, un bloqueante de óxido nítrico, pues había un desplazamiento. Mientras que en los diabéticos ya no había desplazamiento, ya estaba alterado o ya estaba bloqueado ese óxido nítrico. Siguiendo en esa disyuntiva, vimos que pasaba cuando relajaba una arteria o no relajaba una arteria. Y efectivamente lo que observamos es que en pacientes diabéticos la relajación es bastante menor y necesitamos una cantidad de relajante de acetilcolina, en este caso bastante más importante que en los pacientes no diabéticos. Por tanto, claramente el óxido nítrico juega un papel importante en la relajación y en la no relajación y en la supercontracción de los pacientes diabéticos. Vimos que había una disminución en la eneosintasa, sin embargo no había alteración en el grosor del endotelio. Cuando estudiamos la transcripción de la ENOS, pues había una disminución importante y también había una disminución importante en la expresión de ENOS. Otro punto que teníamos que ver o que queríamos ver, es decir, óxido nítrico claramente está implicado. ¿Qué pasa con otras enzimas intracelulares como la AKT, que también juegan, y lo sabemos, un papel importantísimo en la activación de IP3 y en la internalización del GLUT4 al núcleo, por tanto, de la transcripción a la glucosa? Y lo que observábamos es que efectivamente, lo que observábamos es que cuando estudiábamos la AKT total no había ninguna alteración, pero cuando sí estudiábamos la fosforilación del AKT a nivel de la treonina 308 hay una disminución importante. Por tanto, esta es otra vía de la deseñalización que está alterada en los diabéticos.
Otro de los candidatos, naturalmente, era el calcio. El calcio es ese ion ubicuo que está prácticamente en todos los sitios, pero que en el vaso fundamentalmente es fundamental para la contracción, para la proliferación y para la apoptosis, que sabemos que también están alteradas en los pacientes diabéticos. Bueno, lo primero que nos encontramos es que cuando producíamos contracciones con fenilefrina e intentábamos relajarlas, pues la relajación para empezar era diferente a lo que habíamos encontrado en animales durante muchos años. Este es un paciente de 72 años y este es el mismo en otro trozo de arteria. Y lo que nos encontrábamos es que la nifedipina, ese antagonista de calcio que todo el mundo ha utilizado y que hemos utilizado en laboratorio de forma sistemática y, por supuesto, en clínica también de forma sistemática, pues en estos pacientes de 72 años y de 80, etcétera, les muestro solo un ejemplo, pues en estos pacientes la nifedipina produce una relajación que viene a ser alrededor de un 42%. Sin embargo, no es capaz de relajar más. Luego tiene que haber alguna alteración intracelular que haga que no sea dependiente la contracción de la arteria solo de calcio extracelular, que es lo que nos bloquea nifedipina, sino que algún otro mecanismo intracelular está interviniendo. De tal manera que efectivamente cuando a esa misma preparación le añadimos HA-177, que es un bloqueante de roquinasa intracelular, la relajación es absolutamente total. Por tanto, ya habíamos postulado que roquinasa jugaba un papel muy importante en la contracción arterial y en los pacientes diabéticos pues realmente es todavía más importante. Bueno, esta es una comparación entre el humano y el ratón, para que lo veamos. En el ratón, nifedipina disminuye la contracción inducida por fenilefrina al 100%, mientras que en el humano la relajación es, justo es al revés. Humano es el de arriba y abajo tenemos el ratón. Por tanto, en la alteración de la contracción, que es lo que habíamos descrito, como mínimo intervienen varios mecanismos, un mecanismo de óxido nítrico, un mecanismo de AKT de transmisión y un mecanismo de roquinasa. Cuando estudiábamos estos pacientes al microscopio electrónico, y antes les voy a explicar brevísimamente por qué de esta diapositiva, lo que observamos es que en pacientes jóvenes tenemos muchas vacuolas que están a punto de liberar el calcio, mientras que a medida que vamos siendo mayores, la disponibilidad de calcio al medio extracelular es bastante menor. Fíjense que en este paciente que tiene 68 años, pues hay bastantes menos que en este de 24. Y lo que nos encontrábamos en los pacientes diabéticos respecto a los no diabéticos, son dos pacientes que tienen 58 años. Ven ustedes con las flechas rojas las caveolas llenas de calcio dispuestas a liberarse, que en el paciente 58 años son menores que en el 28, pero sigue habiendo, mientras que en el paciente diabético, en este pedazo que se analizó y con mucha frecuencia, no hay prácticamente caveolas. No hay calcio disponible para la contractilidad. Por tanto, no cabe la menor duda que el calcio juega un papel importante en esa alteración de la contracción, y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando nos enfrentamos a un paciente diabético que además es hipertenso y tenemos que pensar en qué fármaco les vamos a dar. Otro punto que nos parece muy importante es cómo están las arterias. Está bien descrito, y no lo hemos hecho nosotros, que hay una revascularización, un remodelado vascular y sobre todo hacia adentro, antes de que empiece a desarrollarse de forma más rápida la placa de ateroma. Bueno, pues en este punto nos concentramos porque pensábamos que quizás esa remodelación hacia adentro, que hace que tenga menos luz el vaso y consiguientemente que la presión que se ejerza de la sangre, etcétera, sea mayor, pues era una alteración entre la proliferación y la apoptosis. Que la glucosa produce aumento de la proliferación está descrito, también lo hemos visto, por supuesto, pero sin embargo había bastantes menos datos respecto a la apoptosis. Efectivamente, comprobamos que en nuestros pacientes
la capa media estaba aumentada de forma significativa, no a expensas del colágeno. Cuando luego hemos hecho estudios más profundos, hemos visto que hay algunos colágenos aumentados y otros disminuidos, y eso hace que el colágeno total a nosotros en ese momento nos pareciera que no estaba aumentado. Sí hay alteraciones del colágeno. Y para estudiar qué pasaba con la apoptosis, pues nos planteamos hacer estudios de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Solo les presento la proteína, la BCL2, que es una proteína antiapoptótica y que efectivamente observamos que hay un aumento de esta proteína antiapoptótica tanto en los cortes histológicos como en el homogeneizado de arterias o en el lisado de las células. Intentando, esto es una diapositiva de cómo hacemos los explantes, me parece que no, en este momento es irrelevante. Bueno, nos llamó la atención profundamente que cuando producíamos apoptosis por medio, ya hemos visto que hay un aumento de la proteína antiapoptótica, pero además cuando producíamos un aumento de la apoptosis a través de la proteína C reactiva en esta gráfica de arriba, lo que nos encontrábamos es que en los pacientes no diabéticos hay un aumento de la apoptosis, perfectamente descrito por otros autores, y lógico, pero lo que no encontrábamos, o que lo que era novedoso, es que en los pacientes diabéticos a ninguno de los tiempos ni de las concentraciones de proteína C reactiva que utilizamos encontrábamos apoptosis. Esto ni cuando medíamos la fragmentación del DNA, es decir, en estadios iniciales de la apoptosis, ni cuando estudiábamos la actividad de la caspasa 3, que sabemos que es ya una parte muy final de la apoptosis. Bien, lo hicimos con otros estímulos, además de la proteína C reactiva, con la beta-hidroxicolesterol, con la hemosigenasa, etcétera, y encontrábamos los mismos datos. Claro, para saber si efectivamente la proteína BCL2 estaba implicada, lo que hicimos fue transfectar células en las cuales no expresaban BCL2 y, por tanto, la apoptosis tendría que estar presente. Cuando inducíamos la apoptosis por proteína C, por la proteína C reactiva o por la hemosigenasa, efectivamente en estas células que no expresaban BCL2 se producía apoptosis. Por tanto, efectivamente hay un aumento, hay una disminución de la apoptosis, de esa muerte programada en las células de los diabéticos, y es debida, entre otras, a BCL2. Yo les decía que es bien sabido que la proliferación aumenta cuando administramos más glucosa y, además, aumenta de forma más importante en los pacientes diabéticos, aunque estoy de acuerdo en que no es solo la glucosa la que va a producir las alteraciones importantes. Habíamos visto también qué factores de inflamación, y no se los voy a presentar, qué factores de inflamación estaban presentes in situ en la arteria, de tal manera que, por ejemplo, proteína C reactiva encontrábamos que había más en el suelo de los pacientes, pero sin embargo no había más in situ en la arteria. Sí encontrábamos una mayor expresión de proteínas inflamatorias, y esta mañana hemos tenido un poquito de discusión si solo la COX-1 o la COX-2. Bueno, nosotros tengo que decir que solo determinamos la COX-2 y efectivamente hay un aumento de COX-2, porque pensábamos que quizás habría alguna relación entre ese aumento de COX-2 inflamatoria respecto a esa falta de apoptosis. Bueno, no encontramos que hay una relación, pero no una relación estrecha. Cuando se hacía una doble transfección para que no aparecieran ni COX-2 ni BCL2, realmente los datos no eran concluyentes, pero sí había cierta relación, aunque todavía no hemos llegado a saber exactamente qué relación tienen. ¿Y estas alteraciones las podemos prevenir por drogas? Perdón, por fármacos. Bueno, hemos trabajado con bastantes fármacos y yo no voy a meterme demasiado en ese tema porque lo va a hacer el doctor Puig, pero nosotros en estas preparaciones de células aisladas sí que estudiamos varios y les presento unos datos muy brevemente de pioglitazona, porque es
probablemente de los fármacos ya no más novedosos, pero de los que están en este momento en el mercado, el que se está hablando más, sobre todo a raíz de que la rosiglitazona se ha retirado del mercado porque tiene una serie de efectos que pioglitazona, por su mecanismo dual a través de los receptores PPR gamma y alfa, parece que no los vaya a tener. Bueno, cuando administrábamos pioglitazona y a diferentes concentraciones de glucosa, lo que nos encontrábamos es que se producía un aumento de la apoptosis, sobre todo en los pacientes diabéticos, y también nos encontrábamos que era capaz en diabéticos de disminuir, sobre todo con glucosas de 5 y de 15, que son glucosas que se alcanzan de forma muy sistemática en los pacientes, se disminuía la proliferación. Es decir, algunos fármacos que se utilizan para el control de la glucemia, para el control de la hiperglucemia, también son capaces de tener efectos directos sobre apoptosis, en este caso en concreto. No sé si denominarle esos efectos pleiotrópicos, a mí me parece una palabra horrorosa, pero en el fondo son esos efectos que hay alrededor del efecto de un fármaco que no son la diana terapéutica. Bien, como les decía al principio, estos datos se han realizado en colaboración el Departamento de Farmacología, el Servicio de Cirugía Cardíaca, el Servicio de Cirugía Abdominal y también el análisis clínicos. A todos ellos pues hay que darles las gracias por su trabajo y su entusiasmo. De todos estos pacientes tenemos muchísimos datos, tenemos una base en este momento como de 3.000 datos con 280 parámetros recogidos, y ahora nos toca tocar un Stradivarius, si es posible, para poder armonizar y que esto tenga datos concluyentes para la terapia y para los pacientes. Muchas gracias. El siguiente ponente es el doctor Manuel Puig, que nos va a hablar de los nuevos fármacos en el tratamiento de la diabetes. Bien, gracias Maite. En primer lugar quería agradecer al Comité Científico de la Sociedad el haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. Y puede parecer paradójico que un clínico venga a hablar de fármacos a farmacólogos, pero evidentemente en los próximos 20 minutos lo que voy a intentar es ofrecerles una visión de lo que en principio vamos a supuestamente disponer los clínicos, con una visión crítica o en algunos momentos incluso también no únicamente crítica sino esperanzadora de estos grupos terapéuticos que probablemente se vayan incorporando en el arsenal terapéutico que tenemos los médicos a la hora de enfrentarnos con el problema de la diabetes. Y el hecho de que yo esté aquí viene también a colación el que presente esta diapositiva, es porque de alguna manera pues, las grandes compañías que invierten muchos esfuerzos en intentar conseguir nuevos progresos terapéuticos consultan a veces a los clínicos para que de una manera independiente les ofrezcamos pues nuestra opinión de si la dirección parece la adecuada o si realmente el valor añadido de los compuestos que proponen en su pipeline realmente pues, nosotros lo valoramos así. Y algunos de los datos que voy a presentarles hoy pues, obviamente tienen que ver con comités o información a la cual yo he tenido acceso porque se me ha consultado como experto. Bien, haciendo un poco o echando un poco la vista atrás, pronto pues, se van a cumplir ya casi los 100 años en los cuales disponemos de algún tratamiento que realmente ha sido efectivo y ha cambiado la vida de las personas con diabetes y desde la década de los años 20 del siglo pasado hasta ahora hemos dispuesto fundamentalmente de dos tipos de compuestos. Primero, el propio tratamiento insulínico, que fue un acontecimiento revolucionario. Después, algunos fármacos de tipo secretagogo, como las sulfonilureas, que aparecieron ya de manera relativamente temprana y que se han mantenido y se mantienen en la actualidad. Posteriormente, una serie de compuestos, la metformina, que ha manifestado o sufrido
un revival espectacular y que prácticamente pues, casi lo vamos a tener que dar en las escuelas a tenor de lo que comentaba el profesor Serrano Ríos de la epidemia de obesidad infantil, que en España está encabezando ya prácticamente pues, las cifras en relación a Europa. Y aparte de las nuevas moléculas de insulina que lo que han hecho es refinar una molécula original para obtener unos efectos más adecuados de cara al control del paciente, en los últimos años hemos asistido a la fascinante historia de las terapias basadas en la utilización de GLP-1 como diana terapéutica, ya fuera mediante moléculas similares a GLP-1 o el propio GLP-1 modificado o inhibidores de su degradación. Y con todo este arsenal, pues claro, uno puede preguntarse si realmente hacen falta más fármacos para utilizar en la terapia en los pacientes con diabetes. Si lo que tenemos detrás es un gran negocio de la industria farmacéutica que lo único que pretende es obtener réditos, o si realmente lo que pasa con los clínicos es que pues el tratamiento de la diabetes es muy complicado y la insulina es finalmente el endpoint que tenemos que utilizar cuando todos los distintos fármacos van fallando. Y aquí les muestro simplemente lo que, como ustedes saben muy bien, se ha puesto de moda en la última década, que es el intentar ofrecer algoritmos para aconsejar no el tratamiento directamente de un paciente, sino en general de la enfermedad. Una enfermedad que tiene una característica muy primordial, ¿cuál es? Que su fisiopatología es absolutamente heterogénea y es por ello que si la célula beta finalmente falla, y puede fallar relativamente de forma precoz, nada más de llegar al diagnóstico, o puede sufrir un periodo muy lento y progresivo de fallo y de necesidad de tener que ir probando fármacos que puedan ser útiles para nuestros pacientes. Aún así, quedan una serie de nichos terapéuticos no cubiertos, de objetivos que no están cubiertos por la farmacopea actual, y si alguno de ustedes tiene un familiar diabético o es diabético él mismo, sabrá lo difícil que es hacer estos tratamientos y lo difícil que es hacer tratamiento con insulina por las dificultades que puede comportar ajustar dosis, luchar contra las hipoglucemias y, desde luego, luchar contra la ganancia ponderal que habitualmente sufren los pacientes cuando los colocamos en régimen de tratamiento intensivo para maximizar las ventajas del control glucémico en cada uno de sus casos. Y esto es así porque la historia natural de la diabetes comporta que la célula beta va fallando funcionalmente a lo largo de los años, y no únicamente así, sino que es que además probablemente estamos llegando tarde al diagnóstico, por cuanto si cogemos grandes cohortes de pacientes y vemos cuál es su reserva funcional en el momento del diagnóstico, en el tiempo cero, cuando el paciente llega a la clínica, prácticamente la reserva funcional se halla aproximadamente en un 50% y existe una pérdida progresiva de función a lo largo del seguimiento de estos pacientes que explica la necesidad de tener que ir cambiando tratamientos cuando no conseguimos, con los fármacos de los que disponemos, hacer más eficiente la secreción de insulina. Esto no únicamente es así, sino que mantiene una bastante apreciable linearidad a lo largo del tiempo, lo cual nos indica que existe un periodo preclínico, no diagnóstico, por cuanto la enfermedad, como saben ustedes mejor o tan bien como yo, pues es prácticamente oligo o no sintomática hasta que por algún motivo se hace el paciente una analítica o realmente está en fase sintomática. Pero la oportunidad de actuar mucho antes, si existieran mecanismos de screening más frecuente, que a tenor de los datos que hoy nos comentaba el doctor Serrano Ríos, de en torno a un 12% de población diabética y casi un 30% con trastornos diversos que van a acabar en diabetes, pues probablemente requiera que esto sea así. Y el fallo de función, que en sí mismo es un hecho, viene determinado en parte por distintos grados de disfunción que tienen determinantes genéticos distintos y ambientales directamente relacionados con la epidemia de obesidad global, pero también por una pérdida de cantidad de células betas, del contingente de células beta que estos pacientes van experimentando. De tal manera que cuando podemos disponer de necropsias y cuantificar la masa de células beta, tanto en pacientes con obesidad o sin obesidad, pero portadores de una diabetes tipo 2, como pueden comprobar, la cuantificación de los islotes residuales es extraordinariamente inferior al de la población normal, por lo cual, en sí misma, la enfermedad está condicionada por unos mecanismos por los cuales la regeneración del tejido beta pancreático
está desequilibrado, siempre en favor en el paciente diabético a una pérdida progresiva de células por contra de una nueva generación de células beta. Y es aquí donde pues, los clínicos, los investigadores, ustedes, nos planteamos qué tenemos que hacer para ver si podemos cambiar este escenario y si existe algún fármaco que pueda cambiar este paradigma del que la célula beta va a fallar más tarde o más temprano. Y es por eso que los clínicos les pedimos a ustedes que intenten investigar en fármacos que puedan obtener para los pacientes estas ventajas. ¿Cuáles serían? Fundamentalmente que los tratamientos que implementamos al diagnóstico tengan una eficacia mucho más prolongada, lo cual probablemente nos estaría indicando que estamos previniendo esta pérdida de función de la célula beta, y probablemente esto debido a que estamos actuando sobre la pérdida de masa residual, solo con que nos quedáramos con ese 50% de células beta en el momento del diagnóstico y que esas células no se perdieran con los años siguientes, ya estaremos haciendo mucho por nuestros pacientes. Pero no únicamente esto, sino que sabemos, porque también se ha comentado aquí previamente, los dos ponentes que me han precedido, que estos pacientes, aparte de controles la glicemia, no se van a morir de hiperglicemia, sino que se van a morir sobre todo de las consecuencias del daño cardiovascular a que están sometidos. Por lo tanto, y saben ustedes también muy bien que las agencias de regulación de medicación para las personas con diabetes piden que se hagan estudios de seguridad cardiovascular para que no hayan efectos detrimentales de los nuevos compuestos y, si es posible, además, demostrar que existen efectos beneficiosos de los nuevos compuestos. O sea que estamos pidiendo a estos nuevos fármacos una serie de acciones sobre la reserva residual de células beta, una serie de efectos de protección cardiovascular y, por qué no, también que puedan actuar también sobre la progresión de las distintas complicaciones de la diabetes, no únicamente las directamente relacionadas con efecto cardiovascular, sino otras, como puede ser también la neuropatía diabética. Y, ¿qué es lo que hay ahora mismo en el pipeline y de lo cual los clínicos podemos tener un conocimiento residual, bien porque seamos llamados, como en mi caso algunas veces, o porque claramente la industria nos viene a llamar a la puerta porque tenemos pacientes en los cuales testar todo esto? Pues aquí tienen un ejemplo, no es exhaustivo, de 10 grupos distintos de fármacos que están siendo probados, algunos de ellos ya han llegado parcialmente al mercado y están en evolución, y de los cuales en los 15 minutos que me deben quedar de mi presentación intentaré muy de puntillas pasar por encima para eventualmente después discutirlo con ustedes, pero que tanto pasan por la existencia de compuestos, como he dicho, que evolucionan sobre el nuevo escenario de lo que serían los agonistas del receptor de GLP-1 y las terapias relacionadas, también con una serie de fármacos que están a caballo de este concepto del tratamiento con efecto incretínico y que va más allá de propiamente el GLP-1. También en lo que hace referencia a compuestos que actúan sobre los receptores de ácidos grasos libres. Ustedes saben que la diabetes, y sobre todo la diabetes no controlada, es una situación en la cual existe un incremento de los ácidos grasos libres circulantes que condiciona una serie de fenómenos de insulinresistencia, que condiciona hígado graso y que contribuye a que la célula beta vaya fallando todavía más. Fármacos que actúan sobre uno de los sensores de glucosa de distintas células, entre la célula beta, cuál es la glucoquinasa, inhibidores de la gluconeogénesis, nuevos compuestos que intentan desactivar o inhibir la reabsorción tubular de glucosa en aquellos pacientes en que haya un control no adecuado. Hay toda una serie de trabajos de distintas compañías sobre antagonismo de la hiperglucagonemia, ya sea a nivel del receptor o a diversos otros niveles. Luego, directamente relacionado también con GLP-1 y dependiente de la molécula, pues por ejemplo, ahora se está haciendo trabajos con oxintomodulina y sus derivados, que tendría una capacidad tanto de agonista de GLP-1 como de glucagón. Y finalmente hay un grupo podríamos decir, de que se está reavivando las nuevas insulinas, y no únicamente en sus formulaciones parenterales, sino en otras. De todo esto intentaré darles muy someras ideas, pero que por lo menos ya están llegando al clínico y que nos están ocasionalmente preguntando qué pensamos de ellas. Un breve repaso sobre esta molécula cuya historia es fascinante, que fue descrita en su efecto directamente relacionado con la secreción insulínica a finales de los años 70 por un grupo alemán, por el grupo de Werner Kreutzel, y cuyos discípulos científicos han desarrollado esta
este efecto, el efecto incretínico, por el cual, pues, en el momento en que comemos y llega bolo alimentario a nivel de la porción distal del intestino, se libera GLP-1 que tiene unos efectos insulinotrópicos cuya primordial característica es que son glucosa dependientes, de tal manera que en el momento que se restablece la glicemia en valores de normalidad, aún existiendo potencialmente a los lados de GLP-1, no existe mayor secreción insulínica, lo cual tiene una aplicabilidad muy, muy notable a la hora de ser utilizado en pacientes con diabetes, por cuanto vamos previniendo la posibilidad de hipoglucemias aún en escenarios de normoglucemia, pero que además, a nivel del territorio pancreático, de las células beta, se ha demostrado en modelos experimentales que modifica, y muy particularmente en modelos de diabetes tipo 2 experimental, el balance entre apoptosis o destrucción de célula beta y regeneración de la misma. Por lo cual, además de actuar directamente sobre genes que intensifican la síntesis de insulina y de hacer que la secreción de insulina sea más eficiente en función del medio ambiente de glucosa circulante, tiene efectos tróficos sobre la célula beta. Pero no únicamente esto, sino que en la parte baja de la diapositiva también se indican que existen efectos directos de GLP-1 sobre algunos de los órganos dianas primordiales de la insulina, cuál es el territorio muscular adiposo y sobre todo el tejido hepático, fuente de producción hepática de glucosa y de hiperglicemia en nuestros pacientes, pero la cosa va más allá. Por eso me he atrevido a calificar de fascinante la historia de GLP-1, por cuanto el pleomorfismo de sus efectos a nivel de otros territorios es verdaderamente notable, y así, por ejemplo, la distribución de receptores en tejido vascular es muy elevado y se conoce que GLP-1 a dosis fisiológicas y farmacológicas ejerce funciones de cardioprotección y de protección ante insultos diversos, ya sea de tipo experimental, como por ejemplo los modelos de isquemia reperfusión, pero también en modelos clínicos como pacientes que han sufrido infartos y que se someten a bypass. Y no únicamente esto, sino que también tiene efectos de neuroprotección, por lo cual la molécula de GLP-1 no únicamente tenemos pensar que sea una molécula con efectos metabólicos y muy particularmente sobre el territorio de la secreción insulínica, sino también como una molécula de supervivencia por la cual, mediante la activación de vías dependientes de MAP quinasa por un lado y desactivación de vías de apoptosis mediadas por caspasa y otros mecanismos de señalización intracelular, permite que muchas de las células que tienen receptores de GLP-1, cuando este es activado, tengan una supervivencia superior a cuando el receptor no está activo. Y después de casi 30 años de desarrollo de este concepto y de unos 20 ya de desarrollo clínico, ya en la actualidad disponemos de 2 moléculas que están a nuestra disposición en el mercado. Los clínicos podemos prescribir estas 2 sustancias, que no me extenderé en sus diferencias, pero la cosa no se para aquí. Estas sustancias son de administración parenteral, tienen toda una serie de efectos no únicamente a nivel del territorio de secreción insulínica, sino también a nivel de regulación de apetito, por cuanto GLP-1 es un mediador de saciedad y obviamente se está evolucionando, como se hizo, por ejemplo, con la somatostatina, que la administramos cada 6 horas, a compuestos de acción más prolongada que puedan ser más útiles y más convenientes y más fáciles de utilizar. Y aquí tienen una lista larga de todos los compuestos, algunos de los cuales, como pueden comprobar, no tienen todavía un bautismo con un nombre, sino que únicamente tienen un código de laboratorio, de tal manera que estamos yendo a compuestos de acción prolongado y ya hay en fase 3 una serie de compuestos que están siendo utilizados. Este es uno de ellos, puesto que en este caso la compañía Lilly ha liderado y va con ventaja en el desarrollo clínico de sus compuestos, y del compuesto que se administra 2 veces al día, de xenatide o liraglutide una vez al día, estamos ya en fases 3 realizando ensayos clínicos con pacientes que se administran este compuesto una vez a la semana, o incluso con formulaciones de mayores dosis, como luego les enseñaré, se pueden incluso llegar, y se están haciendo ya fases 2, incluso fases 3, con administración mensual de compuestos con acción GLP-1 agonista y que utilizan en algunos casos, como por ejemplo en este de la compañía Lilly, una serie de polímeros en los cuales se incluye la molécula, cuya degradación, la del polímero, permite una liberación
continuada del mismo, de tal manera que el paciente va recibiendo de forma continuada el compuesto que se ha incluido en este polímero. Las distintas dosis que se puedan utilizar pueden permitir vidas medias y tasas de exposición del compuesto a distintas dosis, ya sean con dosis bajas o con dosis altas de 2 miligramos o de 0,8 o incluso ahora se están haciendo formulaciones de hasta 10 miligramos, que serían las que se están testando si pueden tener eficacia a nivel mensual de estos compuestos. Y, bueno, comparando pues, del compuesto original del que disponemos en el mercado, que sería la molécula de dexmedetomidina, que se administra 2 veces al día y que con una vida media aproximadamente de 12 horas puede no llegar a cubrir la producción hepática de glucosa nocturna por parte de nuestros pacientes, cuando administramos un compuesto con acción semanal y con una exposición continuada, pues esto tiene repercusiones en que los niveles de hemoglobina glicada, que es uno de los gold estándar que utilizamos los clínicos para ver si el compuesto está siendo efectivo en nuestros pacientes, pues puede realmente llegar hasta el punto de unos 2 puntos de hemoglobina glicada en cuanto a disminución del control. Y aquí está una de las cuestiones que para los clínicos es relevante, que a la vez que se mejora la glicemia, en contraposición a lo que ocurre con la insulina, pues también conseguimos que pacientes que están con grados de obesidad importante, prácticamente, no todos, pero de forma muy mayoritaria, pierden peso. Algunos mucho, otros menos. Pero hemos tenido pacientes que han llegado a perder del orden de hasta 10, 12, 15 kilos, como si prácticamente estuviéramos realizando una cirugía bariátrica farmacológica con pérdidas ponderales sustanciales y muy significativas. Abundando en este concepto y en esta vía de las moléculas con acción agonista del receptor de GLP-1, se han desarrollado una serie de nuevas moléculas en base a la identificación de una serie de receptores que son receptores ligados a proteínas G, receptores de membrana, y que tienen una serie de acciones parecidas a las de GLP-1 por cuanto activan la célula beta en una secreción de insulina dependiente de glucosa, pero que tienen la particularidad de no únicamente estar limitados a nivel de la célula beta, sino también de estar localizados en otras zonas del organismo, y muy en particular en el territorio enteral. Y estos compuestos, y este sería uno de ellos que quizá es el que se ha explorado, o los agonistas que se están desarrollando son los que disponemos ya de algunos datos, tienen efectos también sobre receptores de otras incretinas, como sería el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, conocido como GIP, y de tal manera que esto actuaría al estimular este receptor o al ocuparlo, no únicamente sobre la célula beta, sino también que actuaría sobre células L y productoras de GLP-1 y sobre células K, productoras de este péptido. Y no únicamente la ocupación y la activación de este receptor conduce a un incremento de estos péptidos agonistas y mejoradores de la secreción dependiente de insulina por parte de la célula beta, sino que también estimula la liberación de otros péptidos que son señalizadores de ciertas conductas, por ejemplo la conducta alimentaria, de tal manera que contribuyen a modificar la sensación de saciedad de estos pacientes y facilitar que exista pérdida de peso en estos sujetos. ¿Cuál es una de las ventajas que tienen estos compuestos, estos agonistas de estos grupos de receptores? A diferencia de las terapias basadas en GLP-1, pues estos compuestos son compuestos de administración oral, o sea que el paciente eventualmente no va a tener que pincharse, y al tomar estos compuestos tendríamos, por una parte, una acción directa de tipo GLP-1, puesto que reproduce la ocupación del GRP119, las acciones que realiza GLP-1 al ocupar su receptor, pero no únicamente esto, sino que propiamente estamos contribuyendo a que GLP-1 en el territorio enteropancreático se incremente. Por lo cual, la combinación de un compuesto de estas características por vía oral con un inhibidor de PP4 podría ser una combinación plausible y fácil de promover en pacientes con diabetes tipo 2. Todo el resto de acciones tendrían unos fenómenos con unas consecuencias similares, las que propiamente van teniendo las terapias mediadas por GLP-1.
Y fíjense ustedes que ya efectivamente en el portafolio de distintas compañías, algunas de ellas pequeñas compañías que hacen joint venture con otras más grandes, pues ya van presentando en los distintos congresos, supongo que los de ustedes, pero en los nuestros también, qué es lo que obtienen de los ensayos clínicos que se van llevando a cabo en estos años. Hay otra familia de receptores también, los receptores GRP40, que tienen la particularidad de ser receptores que se encargan de hacer binding con ácidos grasos. Y ustedes saben, lo he comentado previamente, que la condición diabética, sobre todo en situación de no control, tiene la particularidad de tener unos niveles de ácidos grasos libres circulantes elevados. Pues bien, estos compuestos, de los cuales están derrotando algunos agonistas, lo que harían sería intentar activar de manera farmacológica, obviamente en forma dosis dependiente, lo que ocurriría en un medio ambiente de poco control, de tal manera que estaríamos estimulando la secreción de insulina por vía de los receptores que se activan cuando existe una concentración de ácidos grasos libres elevada. Y de esta manera contribuiríamos a obtener una mejor respuesta compensadora de esta situación metabólica desfavorable en nuestros pacientes. Y ya existe algún compuesto que está en fase 1, entrando en fase 2, tanto por compañías de los BRICS, de los países emergentes, donde existen ingenieros y biólogos y farmacólogos que probablemente resulten de más bajo coste, pero que probablemente cuando tengan la patente la venderán a una gran compañía o la venderán a una compañía japonesa como por ejemplo Takeda, que también está desarrollando compuestos de acción sobre GPR40. Y por último, en este grupo les quería también remarcar que hay una nueva familia de receptores que unen a ácidos grasos biliares y que también tienen un cierto efecto de promover la liberación de GLP-1 por un lado, pero además tienen una representación de sus receptores en otros territorios, como por ejemplo el tejido adiposo marrón, el músculo liso, los macrófagos y también la vesícula biliar. Y la utilización de agonistas de estos receptores lo que produce es, por un lado, una disminución de ciertos fenómenos inflamatorios, de los cuales en la ponencia previa se han comentado algunos aspectos, de tal manera que el síndrome inflamatorio vascular que tienen estos pacientes podría ser beneficiosamente influenciado por estos tratamientos, pero no únicamente esto, sino que la activación del tejido adiposo marrón, que es un tejido metabólicamente muy activo, podría condicionar el incremento de el gasto metabólico basal y por primera vez tendríamos un compuesto que permitiría que el gasto metabólico se incrementara y facilitara también la pérdida de peso al activar la deshidratación tipo 2 que comporta la conversión de T4 en T3, que como saben ustedes muy bien es 10 veces metabólicamente más activa que la T4. Y ya existe alguno de estos compuestos en fase de desarrollo, como el INT-777, que tiene una estructura esteroidea y tiene acciones sobre distintos tipos de receptores adicionales. Bueno, progresando en lo que vamos disponiendo en el pipeline, una de las vías atractivas, pero como verán ustedes, no exenta de algunos problemas en el desarrollo clínico, son los activadores de glucoquinasas. ¿Por qué los activadores de glucoquinasas? Bueno, pues buena parte de las cosas, de la información de la cual se disponía y que lógicamente han provocado que se explore esta vía, es el conocimiento de una serie de mutaciones activadoras de estos receptores. Aquí vendrían representadas algunas de ellas, se han descrito en la actualidad hasta más de 12 ya. Nosotros hemos tenido la ocasión de describir alguna activación novedosa en una zona lejana a la región alostérica, donde la glucosa se liga a la glucoquinasa, y en base a estos ejemplos de activación constitutiva por mor de estas mutaciones, se han desarrollado compuestos de pequeño tamaño y, en principio, de administración oral, que lo que pretenden es que el sensor de glucosa que tiene la célula, en particular la célula beta, obviamente la situación en la realidad es bastante más compleja incluso que lo que viene representado en la parte derecha de la diapositiva, pero condiciona que se active la secreción de insulina, por cuando los mecanismos de señalización de glucoquinasa a nivel de la célula beta condicionan que exista un set point de release, de liberación de insulina a un valor más bajo de glucosa.
Algunos pacientes que tienen diabetes monogénicas y que tienen mutaciones de glucoquinasa, pues ya han demostrado que mantienen niveles de glicemia parcialmente elevados y la situación contrapuesta es la que llevaría consecuentemente a esta acción que podría tener un potencial beneficioso en su utilización farmacológica. Pero glucoquinasa no únicamente está ubicada en la célula beta, sino que está ubicada también en la célula hepática. Y la activación de glucoquinasa tiene también una importancia a la hora de la puesta en marcha de la maquinaria intracelular que permite que no exista una liberación excesiva de ácidos grasos libres, por una parte, y también que la producción hepática de glucosa se mantenga de forma más o menos regulada. Aún así, el escenario de glucoquinasa es mucho más complejo que el que les he indicado, por cuanto existe una especie como de red de distintos territorios que expresan glucoquinasa, algunos de los cuales son muy relevantes, porque esto es así por el hecho de que células que fabrican GLP-1 también expresan glucoquinasa. Y la regulación que glucoquinasa pueda tener en la regulación de GLP-1 es hoy todavía pues, motivo de exploración y puede tener importancia a la hora de diseñar estos fármacos. Y no únicamente esto, sino que también glucoquinasa está presente en el cerebro y también obviamente en otros territorios, pero el hecho de que utilicemos activadores de estos compuestos pues van a tener su importancia a la hora de la regulación y el crosstalk entre células alfa y beta y el hígado, pero también unas repercusiones en células cerebrales. Estos compuestos lo que hacen fundamentalmente es, basados en las modificaciones observadas por las mutaciones, cambiar los parámetros cinéticos de interacción de la glucosa con el enzima, de tal manera que se puede activar, por ejemplo, la velocidad máxima del enzima y conseguir que los pasos que se producen en la señalización de la glucosa a nivel intracelular se modifiquen. De tal forma que se producen cambios estructurales al interaccionar estos compuestos con la glucoquinasa y el enzima se pone en marcha a distintas concentraciones. Y fíjense ustedes, en los últimos 10 años, el número de compuestos con las distintas grandes compañías, algunas de ellas en liaison, pues han intentado o están explorando la posibilidad de que estos compuestos puedan ser de utilidad y sean también de utilidad, obviamente, para su desarrollo industrial. Y estos compuestos, efectivamente, este será uno de los primeros, uno de los compuestos que se utilizaron en experimentación animal, pero pueden condicionar hasta una reducción de más de un 40% de la glicemia basal en una aproximación dosis dependiente. Ahora bien, hay una serie de cuestiones que quedan todavía por resolver. Esta es una aproximación muy, digamos, interesante, muy atractiva, por cuanto no únicamente vamos a actuar sobre el páncreas, sino que también vamos a actuar sobre tejidos en los cuales la célula beta tiene una diana, como es el tejido hepático y que además es fuente de producción hepática, de producción de glucosa. Pero quedan una serie de cuestiones que tendremos que conocer cómo van a desarrollarse, cuál es, que una activación excesiva pudiera condicionar una situación de incremento de los depósitos de glucógeno, una cierta glucogenosis, y también que no incurriéramos también en un incremento de la cantidad de tejido adiposo a nivel hepático. Ya para terminar, pasar muy brevemente sobre grupos que estamos prácticamente a punto de disponer en España, y este sería el de los compuestos que lo que hacen es bloquear el intercambio sodio-glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Es un compuesto, como pueden ver, muy antiguo y en base a la posterior evolución de la floretina, pues se ha conocido que existen distintos enzimas codificados por distintos genes que interaccionan con sodio y que su manipulación condiciona una distinta entrada de forma competitiva de sodio o de glucosa. Y concretamente la SGLT2 sería la enzima que se localiza a nivel del riñón y con una extraordinaria densidad en el tercio inicial del túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe aproximadamente el 90% de la carga de glucosa que llega, ya sea en situación fisiológica o patológica, a nivel del riñón.
Entonces, el bloqueo de este canal impide la entrada de sodio-glucosa y, en conjunción con la actuación de GLUT2, lo que condiciona es una excreción o una falta de recuperación de glucosa por vía renal, sobre todo en pacientes con diabetes, lo cual en una terapia tipo add-on, añadido a, juntamente con otros tratamientos, en pacientes donde ya lo hemos podido intentar todo, si promovemos que haya una cierta pérdida de glucosa y no recupere esta glucosa, la glicemia estará más baja, ello inducirá también una cierta pérdida calórica y favorecerá la pérdida de peso. Y fíjense ustedes también la cantidad de compuestos de los que disponemos, algunos de ellos recientemente bautizados, como sería este en que Boehringer y Lilly van de la mano, pero compañías japonesas, Sanofi, AstraZeneca, bueno, todos los grandes podríamos decir que están en camino de intentar tener moléculas en este punto. Claro, este tratamiento tiene, en cierta manera, una consecuencia evidente, que es que si estamos provocando una mayor concentración de glucosa en la orina, vamos a incurrir en una diuresis osmótica y el volumen urinario de estos pacientes se va a incrementar. Y esto directamente en los estudios ya de fase 3 de los que se disponen, pues han indicado que existe una ligera pero consistente mayor tasa de infecciones urinarias y de infecciones en principio asintomáticas por hongos, sobre todo en mujeres, cuando realizamos este tipo de tratamiento. ¿Cuál sea la seguridad a largo plazo que esta situación de glucosuria mantenida pueda condicionar en estos pacientes y otras distintas, como por ejemplo la inhibición de GLUT1 y GLUT2, que el compuesto que se genera por el metabolismo de estos fármacos pueda tener lugar, pues también serán cuestiones que van a marcar la potencial viabilidad de la utilización clínica de los mismos. Y ya para terminar, pues hablar un poquito de insulina. Pues hemos empezado con la insulina y la insulina yo evidentemente voy a romper y seguiré rompiendo una lanza por la insulina y simplemente quería hacer una pequeña broma en relación a lo que hemos asistido los clínicos, en relación a las compañías farmacéuticas, algunas de las cuales se han peleado hasta la muerte, incluso se han llegado a denunciar y han habido juicios sobre quién la tenía más larga, ¿no? La insulina, por supuesto. Si yo la tengo más larga que tú, y al final, pues claramente, algunos de ellos han ganado las batallas comerciales porque tenían insulinas más largas que otros. O sea que, cuán largo sea el efecto de la insulina está siendo una cuestión que las compañías lo han recogido por la aparente sensibilidad que tenemos los clínicos de tener insulinas de largo efecto, y existen ya una serie de insulinas en fase 3 ya muy adelantadas, de las cuales Novo Nordisk y Lilly han desarrollado las suyas. Son insulinas que lo que pretenden es que el paciente con diabetes tipo 2 no se tenga que pinchar cada día, sino que se pueda pinchar incluso 2 veces, 3 veces a la semana. Yo no sé qué aplicabilidad pueda tener esto en los pacientes con diabetes tipo 1, donde hemos de lidiar mucho más corto con el toro, que es la hiperglicemia, y hemos de hacer requiebros casi cada día y cambiar las dosis, pero evidentemente en pacientes con diabetes tipo 2 quizá más estables esto pueda tener su interés. Y esta sería simplemente, como farmacólogos que son ustedes, algunas de los artilugios de ingeniería farmacológica que se han utilizado para conseguir que estos compuestos, por ejemplo en el caso de insulina de Gludec, que tiene su nombre en relación a los cambios que se han introducido en esta parte de la molécula y la adición de una cadena de ácido graso, que forman multihexámeros y que hace que evidentemente la vida de estos compuestos sea mucho más larga y pueda ser más cómodo para los pacientes. Y, sorpresa, si yo en el año 89 organicé un simposio de nuevas insulinas donde hablábamos de insulinas orales que luego se descabalgaron de la carrera de las insulinas, pues fíjense ustedes cómo ya en fase 1 y fase 2 algunas pequeñas pero muy tecnológicamente avanzadas compañías y nuevamente en la India están desarrollando distintas formulaciones de insulina oral, que yo no sé hasta dónde van a llegar, pero que evidentemente pues, vuelven a meterse en la carrera de las insulinas después de algunas experiencias que no han acabado muy bien, como las insulinas inhaladas. Bueno, y con todo esto, pues termino mi presentación y os agradezco la paciencia que habéis tenido por aguantar al final de la mañana. Gracias.
Muchas gracias, Manel, por tu estupenda presentación. ¿Alguna pregunta en la sala? Estamos muy fuera de tiempo, pero nosotros nos hemos portado bastante bien, yo creo. Perdón, aquí hay una, el doctor Sánchez Ferrer. Paradigma. Por enfermedad cardiovascular con un control estricto de la glucemia. Y una segunda cuestión, en parte relacionada, en toda la segunda parte de fármacos nuevos que nos has explicado, es, por ejemplo, el uso de inhibidores de la interleuquina, por ejemplo, de la anakinra, de los receptores para interleuquina 1, que hay algunos estudios también en diabetes tipo 2 que han demostrado cierta utilidad. Yo tengo una opinión personal, claro, que no basada en datos porque yo no hago clínica, pero yo creo que el problema es que la mayoría de las veces cuando se baja la glucosa ya lleva demasiados años de evolución el paciente y consiguientemente las micro y macroangiopatías que tienen están persistentes. Es decir, está pasando en la diabetes o en la hipercolesterolemia. Bueno, se baja el colesterol, pero la placa ya está hecha y se consigue más bien poco. Entonces, yo creo que si llegásemos a diagnósticos más precoces y las medidas terapéuticas se aplicasen antes, probablemente el control sería bastante mejor y se disminuirían esas ictus, muertes, retinopatías, etc. Respuesta del clínico, en este caso yo. Vamos a hacer unas consideraciones terapéuticas con un concepto de intensidad que se van a modificar en relación al grado de riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Como decía Maite, cuanto antes pillas la enfermedad, más motivos tienes para hacer un tratamiento intensivo. No dejarlo pasar, sí, ya lo bajaremos con la glicemia. No, ahí hay que actuar. Y además, porque hay un concepto que se conoce, que es el de memoria metabólica. Hay una serie de genes que se activan por efecto de la hiperglucemia. Si tú los desactivas cuanto antes o ese efecto lo mitigas, los beneficios a largo plazo, y se han demostrado en estudios a 20 años, existen. Todas las cohortes que han sido de los pacientes que se han metido en ensayos clínicos, cuanto antes se han corregido en comparación a los otros, aun cuando luego se paró el estudio y los que no habían ido bien se ponían en valores buenos, siempre los resultados son mejores cardiovasculares en point duro cuanto antes actúas. Si el paciente llega a una situación muy deteriorada desde un punto de vista vascular, probablemente los criterios de control intensivo tengan muy poca influencia o bien van a tener efectos lesivos con incremento de la mortalidad porque has intentado bajar la glicemia a saco. Entonces, esto los clínicos yo creo que vamos a ir más con guías de práctica clínicas basadas en el paciente y basadas en el riesgo cardiovascular del paciente. Pero probablemente cuanto antes lo pillas y antes lo tratas bien, le estás dando beneficio y años de vida de riesgo cardiovascular. Esta es la percepción que tenemos de los resultados del ACCORD y del ADVANCE y de toda una serie de estudios que parece que claramente indican que esto es así. Por otra parte, todos estos compuestos con acción GLP-1 tienen unos efectos cardiovasculares que yo estoy seguro que los cardiólogos nos los van a quitar de las manos. Porque cuando coges modelos experimentales de isquemia repercusión, es espectacular la reducción del tamaño del infarto, por ejemplo. Y con las discusiones que hemos tenido los clínicos de si teníamos que tratar intensivamente en el momento de un infarto agudo de miocardio o no, con los riesgos que tiene por personal de difícil entreno y con lo difícil que es ponerla en su sitio, pues si das un GLP-1 que no te va a producir hipoglucemia y además tiene efectos sobre una serie de endpoints como puedan ser el área del infarto,
vamos a llegar seguramente a tener resultados. Hay una serie de estudios que van a salir en pocos años en relación a estos endpoints. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues damos por concluida la sesión y dejamos pasar a los siguientes. Muchas gracias por su atención. Bueno.